Buenos días, iglesia, el Señor nos bendiga. Y todos los que están en sintonía, la bendición del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso podernos reunir, alabar, exaltar y magnificar el precioso nombre de nuestro Dios. Amén. Él es bueno. Él es fiel. Él es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer memoria. ¿Cómo me le fue el día martes en el altar congregacional? Dígame, sierva, llévemele allá el micrófono a la hermanita, que eso es de grande bendición compartir. Bueno, en el hogar que nosotros estamos allí en el Carmen, dos de ellos no habían estado el domingo, entonces les socializamos la palabra, compartimos el texto y pues fue como de ver que cada uno, como que esa balanza en qué más estamos haciendo, si las obras de la carne o las obras del espíritu. Entonces se hablaba mucho acerca de ello, de pues la pequeña ilustración que se hizo el domingo. Entonces que concluíamos a que tristemente por estar en esa condición de carnales naturales es que lo que hacemos es señalar y nos autoengañamos creyendo que estamos bien, pero en realidad estamos siendo unos legalistas más. O sea, excelente. Entonces, estuvimos compartiendo acerca de ello. Muy bien, debemos morir a ese espíritu de legalismo, de estar señalando, condenando, hablando de los demás y mirarme a mí mismo cómo estoy andando, si en la carne o en el espíritu, porque creemos que la carne es solamente fornicar, adulterar, robar, matar y no más. Pero no, cuando abrimos la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es la ley de Cristo, no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, nos damos cuenta que, hermanos, es mucha la forma que nos identifica a nosotros como creyentes carnales o naturales con la vieja naturaleza y no con la naturaleza que Cristo ha sembrado en nosotros. ¿Quién más puede compartir? Gracias, Dianita. Bueno, para mí la palabra me tocó mucho, que cuando nosotros somos espirituales tenemos que hacer bien el trabajo. No hacerlo a medias, sino llevar a la persona a ser consciente del pecado, pero también ayudarlo a que… cuando pescamos a alguien fallando, ¿sí? ¿A eso es que se refiere? Sí, o sea, muy bien, siga. O sea, llevar a la persona a que sea consciente de que cometió el error y ayudarlo a que él se arrepienta, como decía Diana, y no juzgarlo, sino más bien llevarlo a que se arrepienta y siga, o sea, el camino correcto, el camino justo. Entonces debemos hacer también un buen trabajo como creyentes, como muy espirituales. No dejarlos a medias, sino trabajar bien en lo que Dios nos manda a trabajar en la persona. Gracias, hermana Diana. Un tercero. Hermanita Grimalda aquí, gloria a Dios. No la miraba así. Y eso que está en la banca adelante. Ay, santo es el Señor, Dios mío. Necesita gafa. Buen día, bendiciones. En el hogar del día martes, o sea, como también habían muchas personas que no son de la iglesia. La felicito, qué bendición. Yo les explicaba conforme a la guianza del Espíritu Santo lo que era la persona legalista y la persona espiritual. Y les decía que principalmente los que estamos en el camino del Señor no podemos juzgar ni condenar cuando nosotros encontramos una persona cometiendo pecado, sino que sí hay que restaurarlo, o sea, indicarle que está en el error. Bien. Y cómo debe regresar a al camino del Señor, dejar eso y restaurarlo, ¿sí? Y que no, porque si juzgamos y condenamos, nosotros nos volvemos jueces. Y el único juez es el Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos es que con amor, con la misericordia de Dios, ayudar a la persona. Amén. Y también les dije que aunque los que había unos ahí que no estaban en el camino del Señor, que a ellos tampoco los podíamos condenar ni juzgar, porque todos habíamos sido pecadores. Y el Señor nos vino a rescatar a todos, y le cité Juan 3:16 y le expliqué lo que era una persona homicida,
en lo que estaba en la carne. Entonces ellos, uno se admiraba y se sorprendía cuando yo les decía que no solamente el homicida era matar una persona con un arma, o sea, lo físico, sino también con la lengua. Ajá, muy bien. Al juzgar a la persona, al odiar al hermano, y le cité el versículo de Juan, Amén. que decía que al nosotros odiar a un hermano, éramos homicidas, lo estábamos asesinando, y que el homicida no iría al reino de los cielos. Muy Entonces, bien. uno de ellos dijo que sí, que eso era verdad, y que por eso necesitaban buscar del Señor para salir de eso. Amén, gracias, gracias. ¿Y qué pasa según la Biblia cuando nosotros nos convertimos en jueces de los demás? Muy bien, nos condenamos porque entramos a ser igual que al que estamos juzgando. Ojo a eso, Romanos 2:1. Siga, hijo. Buenos días, iglesia. Bueno, el martes compartíamos, de tantos versículos tocábamos uno, o quiero enfatizar en uno en Gálatas 6:7, que dice que el responsable de lo que se siembra es el hombre. Ajá. Y mirábamos el ejemplo que vimos el día domingo en 2 de Samuel, cuando el hijo muere a causa del pecado, ¿cierto? Ajá. Entonces hablábamos y tocábamos mucho este tema de que muchas veces, porque estamos asistiendo quizás a la iglesia, llegan las consecuencias, decimos, pero bueno, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy juicioso en la iglesia, pero no miramos que ya habíamos sembrado para mal, pues eso vamos a cosechar. Entonces hablábamos el tema de que no es orar para que Dios cambie ese momento, sino para que nos ayude a superar las consecuencias malas que hicimos. A reconocer para así poder darnos a superar, hermano, lo que me da. Muchísimas gracias. Están los cuatro, casi todos líderes, pero qué bendición. Iglesia, les exhorto en el amor del Señor. El martes como el lunes son indispensables congregarse, primero como familia y segundo como iglesia. Recuerde que el lunes tienen un tema libre, un día esto les pregunto qué libro están tratando, qué libro están mirando, los días lunes en su altar familiar, y el día martes es, hermanos, aplicar la palabra a mi vida que recibo el domingo para el martes, ir y ayudar cómo aplicarla a mis compañeros. Y así ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Por eso los martes debe sacar, hermano, el lugar para congregarse en el sector suyo. Mire, Dios me confirmaba algo en la mesa. El hombre de Dios que vino, hermano, a compartirnos la palabra del Señor, un brasilero, pero está viviendo en los Estados Unidos con una iglesia muy bendecida. Hermano, nos dio y nos compartió la visión que Dios le dio cuando se vino y viniendo a Colombia. Y era que él miraba los hogares, cantidad de hogares en los cuales salían llamas del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Y él nos dijo, el mover de Dios para Colombia va a venir a través de las familias, de los hogares. Qué hermoso, yo tuve que llorar en ese momento porque Dios me estaba confirmando una vez más. Empezamos con la idea de 11 hogares, no hay sino 5 hogares pero hermano, esto, Señor, una vez más continúo con los que quieran, con los que estén, Señor, y sé que eso va a suceder a través de esos hogares. Va a suceder en las familias y en los hogares donde estamos haciendo el altar congregacional. Gracias, porque 12 lo pueden creer, pero hermanos, con esos que lo creamos es suficiente, porque si Dios aviva un pueblo, una nación con una persona, cuanto más con 12, bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias por compartir, hermano, y no dejemos de congregarnos, amén. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana en Gálatas, vamos a leer capítulo 5 y el capítulo 6 hasta el versículo 10, amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos hoy a leer el contexto de donde estamos trazando nuestro tema, que es el capítulo 5. Ya se los expuse el domingo pasado, pero quiero recordarles esa bendición. De manera antifonal para bendición de nuestra vida, tenga ya la perspectiva y leyendo cada versículo, aplicándolo a su vida. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y otra vez le testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esa ley del versículo 3 es la ley mosaica. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza de la justicia no viene por la ley mosaica, amén, sino por la gracia de Jesucristo. Eso, qué bendición. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Andar en la carne no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No olvide esa frase. En una sola frase se cumple la ley del Señor. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Listo? Recuerde que la ley de Moisés decía, páguele al man conforme te hizo. Pero la ley de Cristo, la ley de la gracia, es que amemos a los demás como nosotros mismos nos amamos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué hermoso. Repitan otra vez ese versículo. La ley mosaica. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ay, aleluya, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Entendemos ese versículo bien, ¿cierto? Porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra.
Padre precioso, en el nombre hermoso, maravilloso, justo, santo, divino, perfecto, amoroso y misericordioso, pero todopoderoso de Jesús el Señor, nos acercamos a tu presencia en esta mañana para decirte gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye, como dice el mismo apóstol, nos edifica, soberano Señor. Padre, nos exhorta, nos santifica con el propósito de prepararnos para ser personas que agradamos, alabamos, exaltamos su nombre y hacemos su voluntad aquí en la tierra, porque es a través de tu palabra y el Espíritu Santo que tú nos preparas para toda buena obra. Oh, bendito, alabado y exaltado es su santo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha venido dando todo este año. Y en esta mañana, una vez más, Señor, venimos a ti, ofrecemos nuestro entendimiento, nuestro sentido, nuestra alma, espíritu y ser, Señor, para que todo juntos estemos atentos y reverentes a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, edifícanos y bendícenos y santifícanos, corríjanos en lo que, Padre, necesitamos ser corregidos, y asimismo permítanos, Señor, poder dar este salto, salir de un andar en la carne o en la naturaleza vieja a un andar y revivir en el Espíritu del Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, toma mi vida y úsala para tu honra, tu alabanza, tu adoración, bendición y edificación de la iglesia en Cristo Jesús, pero también de aquellos que por medio de las redes sociales, Señor, nos oyen, nos atienden y nos siguen. En el nombre precioso y amado de Jesús, tu Hijo, con acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. También tuvimos fuertes tiempos de oración en favor de la familia, fuertes tiempos de oración en favor, amados hermanos, de la iglesia, fuertes tiempos de oración en favor de la nación, sobre todo de las próximas elecciones que vienen. Fue un tiempo muy ameno, muy excelente, creyendo de que Dios en estos días va a manifestar la respuesta de lo que estuvimos orando en cada familia, en cada iglesia y en la nación. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Bien, ¿me recuerdan el primer objetivo que perseguimos? ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa verdad? Cuando dice amén, ¿qué me está queriendo decir? El cambio. Muy bien. ¿Quién otro? ¿Por qué dijo amén? A ver. Amén. Por acá otro tercero. Ese bicho anda en la carne, hermano. Muy bien. Qué bendición. Alabado. El segundo objetivo lo recordamos en ese momento. ¿Cuál es el segundo objetivo? Uno, dos y tres, todos me lo leen. ¿Hay alguno que puede decir que esa verdad también la ha vivido en su experiencia? Tenga el Pedrito. Sí, vamos a ver, hermano Pedrito allí. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es importante, hermano, porque nos ayuda y nos despierta a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Gloria a Dios. Esto sí, como maestro, muchas veces uno recibe gente de tantos caracteres, ¿no? Diferente. Y una vez tuve que sacar a un trabajador que no lo cumplía con el requisito, pero en mi corazón quedó ese dolor de haberlo sacado. Y más adelante, 2 años pasaron cuando él me llamó y me dio trabajo a mí.
y me dice, yo quiero decirle a usted que usted obró injustamente. Santo Jehová. Eso para mí fue tremendo, tremendo, tremendo. Amén. Entonces vi que había sembrado mal, pues coseché mal. No entender. Santo es el Señor. Hay un texto. ¿Quién iba a hablar? Está bien. Sí, pastor, cuando uno descuida esa vida espiritual y empieza a darse a la vida de la carne, los deseos, uno siembra y luego uno ve ese resultado, porque bueno, ya el hermano Elber lo comentaba, quizás no hay esa paz en uno. No hay como libertad. resultado de lo que uno sembró en la carne, viene la no Aflicción, tranquilidad, la no tener uno angustia. esa paz con Dios, no tener esa seguridad con Dios. Y cuando uno, pues por la misericordia de Dios, empieza nuevamente a sembrar en lo espiritual, pues viene lo contrario, ya tiene uno esa paz del Señor, tiene uno esa tranquilidad, ese gozo. Entonces es... Qué bendición. Hay un texto en Eclesiastés que dice que usted y yo no nos debemos irritar, no nos debemos amargar, no nos debemos llenar de rabia cuando alguien se burla de nosotros. ¿Sí lo han leído? Y tiene la respuesta, porque es que usted ya lo hizo antes con otro o con otra persona. Y qué rico que en vez de irritarnos, de amargarnos o llenarnos de soberbia en esos momentos cuando alguien se está riendo de nosotros, le permitiéramos al Espíritu. Es que usted lo hizo aquella ocasión. Amén. Entonces lo que le causó a esa persona, hoy lo está recibiendo usted con un mayorcito grado. Para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y poder disfrutar la misericordia del Señor. Amén. ¿Sí han pasado eso? ¿Qué bendición? ¿Iba a hablar? El hermano Elber nos quiere compartir algo más, gloria a Dios. Entonces esto es edificativo, damos lugar a ello. Cuando llegué aquí a la ciudad, me hice a unos amigos que no eran muy buenos amigos, y entonces en Confenalco entramos a la mala, y los que entraron a la buena pues se dieron cuenta de que había una cicla con un ficho en el candado todavía, y me indujeron a robarme el ficho y reclamar la cicla. Pues así lo hice, me robé la cicla. Santo Jehová. Luego la vendí en 350,000 pesos. Y cuando estaba en la cárcel, pues yo manejaba el patio, entonces manejaba dinero de todo el patio. Mi santo Dios. Y en una ocasión tuve que pagar unas deudas y unos compromisos que había. Entonces le pedí a una señora que me trajera el dinero para cuando en la salida le entregara el dinero a las personas que tenían el compromiso. Y la señora cuando llegó me dijo que sí había traído el dinero y que tenía una pequeña incomodidad porque se le había perdido el ficho con el cual había guardado la bolsita de la plata y donde dejaba las cosas. Y cuando salieron, pues la señora me llamó o se contactó conmigo para decirme que alguien le con el ficho que encontró le reclamó la bolsita y se perdieron precisamente 350,000 pesos. Y la verdad en ese momento solamente me dio risa y le dije no se preocupe, yo estaba en deuda con el Señor y ya ajustamos cuentas. Es el Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto que nos dice, ¿por qué lo mencioné? Para que notemos que sí, su vida y mi vida diariamente está sembrando y está cosechando. Estamos cosechando lo que sembramos ayer, pero estamos sembrando para recoger mañana. Por eso nuestro tema es muy bien, basado en esta preciosa palabra. Les concluí hace 8 días en que el apóstol ya ha mencionado el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo y concluye que usted y yo como creyentes debemos andar en el Espíritu, versículo 25, ¿cierto? Y les hacía la pregunta, ¿qué significa andar en el Espíritu? Algunos de ustedes me dieron alguna respuesta muy apropiada, gloria a Dios, y que les exponía que algunos quizá lo interpreten de una manera mística, o sea, algo que es secreto, personal mío, a nadie le importa, a nadie le interesa. Otros pueden expresar que son experiencias personales que no tienen nada que ver con las relaciones con otras personas y hermanos, aún la familia de la congregación o de la familia en la carne.
Pablo, hermanos, inicia este pasaje argumentando todo lo inverso. Cuando digo este pasaje es el capítulo 6, versículo 1. Amén. Todo lo inverso a ello, puesto que el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro caminar en este mundo y también con el trato en nuestras relaciones, amados hermanos, con los demás o hacia los demás. Para ilustrarlo, Pablo lo hace con el caso hipotético de un creyente que es sorprendido o enredado o también mal parqueado cometiendo una falta de habilidad, que es donde entra a accionar la ilustración del hermano Sancón, que no está hoy, y de la hermanita María. Sancón tomó la posición de espiritual, fue aquí, y la hermanita María le tocó tomar la posición de legal, que lo hizo muy bien, de legalista. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, usted como espiritual, ¿cómo restauraría a un hermano, a una hermana que encuentra mal parqueado? Voy a decir así nomás, no voy a ir más allá. Pero bueno, ya, tiene la palabrita de la hoy. Para ustedes, ¿qué sería un hermano mal parqueado o una hermana mal parqueada? En el contexto general que nosotros manejamos las cosas, no como la Biblia lo establece. ¿Qué? ¿Qué sería encontrar un hermano mal parqueado, una hermana mal parqueada? ¿Cómo? Hay que hacer esa pregunta del texto, y si no, nosotros no vamos a interpretar bien un texto, porque yo tengo que estar ahí en primera persona, hermano, porque Dios me está hablando a mí. Haciendo lo incorrecto. ¿Qué sería hacer lo incorrecto? Uno. Todo lo que está en contra de la ley. ¿Qué pasó el micrófono? Qué bien, no es necesario encontrarlo fornicando, encontrarlo adulterando, que salió del motel, que se robó allí cogiendo el no, yo puedo encontrar a un hermano, una hermana mal parqueado cuando está hablando mal de otro hermano. También puede estar mal parqueado cuando está chismoseando, cuando está calumniando, cuando está mintiendo. Amén. Ahora sí, hermano Elber, usted como espiritual, ¿cómo restauraría a una persona que encuentra mal parqueada? Pastor, me ocurrió en alguna ocasión que tenía un superior que también pues se congregaba. Ajá. Y él estaba buscando pensionarse, pero estaba buscando argumentos falsos para la pensión. Santo El problema Dios. es que ya la estaba alcanzando, se estaba haciendo el loco. Y entonces un día se subió al altar pues para darnos el testimonio de que Dios lo iba a bendecir. Entonces yo lo tomé aparte y le dije, de un capitán, le dije, mi capitán, me da pena con usted, pero yo sé de qué forma usted está buscando alcanzar la pensión y usted no está loco. Entonces yo sí le pido que primero pues le pida perdón al Señor, y segundo comience a entender de que esa no es la forma de hacer las cosas. Dios lo quiere bendecir, pero a la manera suya. Muy bien. Había un hermano aquí de la congregación, joven también, y él quiso imitar la acción de loco, de descriciado, y entonces se puso a buscar certificaciones para llevar a la empresa, para que la empresa lo tuviera que pensionar. Alguien familiar de él me contó esa situación, claro, yo oré unos días, después me lo encontré y le dije, oye, cuénteme, me informé de esto, ¿es verdad? Claro, sí, no, que es que me contó la situación que vivía en salud él. Le dije, eso no está bien delante del Señor. Y usted sí puede estar sembrando algo que lo pueda tullir, lo pueda chiflar o lo pueda llevar a pensionar, pero para que no pueda disfrutar la pensión. Tenga cuidado, porque eso es sembrar. Como usted no siente lo que yo siento, como usted. No, yo solamente le doy el consejo de acuerdo a la Biblia. Usted no sé cómo seguiría, cómo actuaría, pero tremendo eso. ¿Sí ve? Que es fácil decir que andamos guiados por el Espíritu, pero nos movemos según la carne. Hacer trampas es andar en la carne. Engañar a nuestro jefe, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros amigos, hermano, es andar en la carne. Amén.
Cuando usted se llena de rabia por una ofensa de un hermano y coge a murmurar detrás de él con todo lo, Señor, reprende a ese maldito, a ese carnal, a ese ni qué, usted está sembrando en la carne. Y voy a tratar de mostrárselo en estas dos siguientes enseñanzas con la idea, hermano, que permitamos renovación en el espíritu para la honra del Señor y bendición de nuestra vida. ¿Hay alguien más que desea compartir cómo lo haría? ¿Qué usaría? Hermano Pedro, muy bien. Una vez una hermana me dijo que en la iglesia no había amor. Ajá. Estábamos a una cuadra de aquí y yo le dije, venga hermana, se toma una gaseosa y hablamos. Y le dije, hermana, no hay amor en usted, porque usted no puede meter toda la iglesia en esa parte de que no hay amor. Le dije, yo a usted la amo. Y mucha iglesia ora por usted, a usted la amamos. Usted no puede ponerse en esa posición. Y entonces me dice, pero es que no siente uno nada. Le dije, ¿será usted que no siente nada? Yo siento calor, estaba haciendo calor. Ella se echó a reír y me dice, no me tome el pelo. Le dije, no, es la verdad. Es que no se trata de sentir, sino de creer y actuar en la palabra de Dios. Y así la recomiendo y después estaba aquí llorando delante de Dios. Alabado sea el Señor. Uno mira algo, esa verdad. Como grupo en la iglesia no se ve el amor de Dios. ¿Cómo lo explico? Si por lo menos se presentara la necesidad de un hermano, una hermana donde requiere que le ayudemos porque le toque irse para la clínica, no tiene seguro, etcétera, etcétera. Muchos, eso sí, pues que busque a la familia, eso sí, ¿o no? Claro que sí, serían contaditos los que por amor sacarían su dinero. Pastor, está la ofrenda o echan la ofrenda, pero serían muchos los que renegando sacarían 1,000 o 2,000 pesos para darle a esa hermana. ¿Sí ve? Y en esos casos necesitamos dejar ver el amor de Dios. Aquí la querida gigante venezolana ayer nos mandó un videíto, una ilustración de lo como debe andar la iglesia. ¿Cuántos lo miraron? ¿Y en qué consistía? A ver. En apoyarnos, en colaborarnos, en servirnos, en la dificultad de ese que está arriba, pero aquel que es paticortico no puede subir, entonces yo me estiro. Amén. Eso es. Gracias a la mujer que a buen tiempo mandó ese videíto. Ojalá lo analicemos, lo observemos. Eso es estar en el corazón de Dios. Eso es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿cierto? Así le pasaba a Israel muchas veces. Dios hablaba por medio de los profetas y ellos no respondían por ningún lado o renegaban. Muy bien. Un ejemplo de legalista, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Pablo, ¿dónde? No, pero que no era creyente. No, yo entiendo lo que ella me quiere decir, el corazón duro de él, pero cuando uno era creyente. Un ejemplo de legalista es alguien, hermano, que conoce la palabra, conoce la escritura. ¿Ah? Muy bien, el señor sacerdote y el señor ¿qué? Levita. No le interesó, no le importó, y cuando no hicieron nada y se justificaron en el puesto que tenían, eso habla de que lo juzgaron mal. Por algo le pasó. ¿Qué es lo que la mayoría de cristianos hacemos? Un pasaje más acertado sobre el legalismo. El fariseo y el publicano. Bien, gloria al Señor, están conectaditos, gloria a Dios. ¿Qué tal si vamos un momento, traemos a la mente Juan 8? ¿Se acuerda de qué trata Juan 8? Hay por aquí, que en el centro, ¿de qué trata Juan 8? Los dos del centro, a ver. ¿De qué trata Juan 8? No vaya a mirar la Biblia. Practicar la Biblia es tenerla presente. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí, de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Yo no sé el tontarrón dónde estaría, ¿no? Sí, yo no sé si es que la vio salir de un marital y el man cogió para otro lado, un barzal, no sé. Y entonces la pescaron solo a ella. No sé, no me imagino cómo pudo ser. De la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hicieron los legalistas?
esta es digna de muerte. ¿Por qué? Porque la ley mosaica decía que el que tal en tal condición, sí o sí, tenía que echársele piedra por la cabeza, por las patas, por el pecho, por las espaldas y por otra parte, y que muera. ¿Sí ve? Eso es ser legalista. Pero en Jesús, ¿qué miramos? Un neto espiritual. Ay, santo es el nombre de Dios. Les digo, ¿Jesús está apoyando el pecado de la mujer? Entonces, ¿usted vio que la mujer se arrepintió? El texto dice que la mujer se arrepintió. Bien, ahí les queda en la mente. Espero que lo pueden encontrar en el camino. Un ejemplo de legalista está en Juan 8, 3 al 5. El legalista no tiene misericordia. Los discípulos actuaron con misericordia. Ay, a esta vieja tal vez la engañó aquel man y mujer, venga, el Señor tenga misericordia de usted. Ve, límpiate en las aguas, preséntate al sacerdote para un sacrificio de restauración y ve, sigue su camino en paz y no lo vuelva a hacer. ¿Lo dijeron? Digno de muerte esta vieja. Y llevaban las piedras que casi los acunclillaban ahí, hermanos, para descargárselo a la vieja, al cual era la más pesada, para que se viera el golpe que él tiraba. Santo es el nombre de Jesús. Que el Señor nos guarde, hermano. El Señor nos proteja. Amén. ¿Cuál de ustedes? Piensen en la pregunta que le voy a hacer, porque si me contesta mal se poncha terriblemente y públicamente. Sí, le hago la advertencia. ¿Cuál de ustedes o quién de ustedes nunca peca? Dígame amén. Muy bien. Muy bien. Lastimosamente, lamentablemente, todos le fallamos a Dios. Hay 3 textos en el Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento que dice que no hay hombre. ¿Qué? No hay hombre que qué, no hay ser humano que qué. Incluso la oración cuando Salomón ofrece el templo a Dios, dice claritamente eso. Porque no haya un hombre, el hombre siempre peca. Gracias a Dios, lo que está escrito en Juan por medio de la obra de Jesús, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y permitirnos estar en esa comunión con Él. Bendecido sea el nombre de Él. El legalista se cree perfecto porque anda conservando unos ritos. El legalista se considera espiritual porque anda el seguimiento de la ley. ¿Ve? Pero no el sentir y la guianza del Espíritu, que es la diferencia de ley a gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso tengamos cuidado cuando nos metan un chisme que el hermano, que la hermana fulano de tal, o cuando a usted le coste algo de debilidad de un hermano, tenga cuidado cómo va a orar delante de Dios y cómo le va a hablar al hermano para reconvenirlo o reconvenirla. Nunca debes. Yo supe que la señora Gafa, voy a meterme ahí, salió de un motel con un man que no era el esposo. Y es señora, pero salió con uno que no era el esposo. Entonces yo no le dije nada, pero en mi mente, ay, mira, me voy a poner el hermano fulano está, hermana Bandera, ¿sí sabe? Ay, qué pecado tan grave y lo que usted está sembrando, hermano, con ir a contarle a otro que usted descubrió que la hermana Gafas estaba en adulterio. Qué pecado tan grave y qué siembra tan terrible la que nosotros hacemos. Si yo me di cuenta por la gracia de Dios
que Dios permitió, conoce mi alma y sabe que no la voy a juzgar, ni la voy a condenar, ni la voy a chismosear, ni la voy a regar entre toda la congregación, sino que yo voy a ir a Dios con quebranto en mi corazón. ¿Cómo es posible esa hermana que yo amo tanto, que la considero espiritual, que la considero mujer de Dios, haya caído en este pecado? Perdónala, cúbrala con tu sangre, límpiala, Señor, y dame la oportunidad de visitarla, de ofrecerle un café, de encontrármela y ponerle el tema sobre la mesa con amor y misericordia. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso lo recibe Dios y es una siembra de bendición para tu vida y tu familia. ¿Iba a decir algo, varón? Es algo que llama mucho la atención ese ejemplo que usted da, porque en parte es algo que ha hecho que muchos de nosotros como iglesia no vengamos a la iglesia a buscar refugio ni a buscar el perdón para alcanzar salvación. ¿Sí ven, amados hermanos? Debemos tener mucho cuidado, iglesia, y mirar si somos carnales, si actuamos como carnales. Yo no he podido, Señor, tu espíritu me guía, tu espíritu me une. Y allí salgo a juzgar y a criticar al hermano. No, eso no es ser guiado por el espíritu. Es un baracalá de lenguas raras atravesar que usted se inventó y por la emoción la dejó. Pero quien adora a Dios en otras lenguas vive guiado en el espíritu, entonces tiene que andar por el Espíritu. Dijo en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Y no voy a decir, el pastor está pecando porque está remeando la lengua del Espíritu. No, estoy utilizando una lengua mía para imitar la de otro. No estoy utilizando la lengua del Espíritu porque esa no es la lengua del Espíritu. Yo respeto y reverencio la lengua del Espíritu cuando viene a mi vida. Pero yo no soy uno que tengo un botón y cuando quiero hablar en otra lengua lo espicho. No, hermanitos, no, hermanos, no nos autoengañemos. La lengua del Espíritu viene cuando Él me la quiere traer. Así como cuando yo oro por muchos enfermos, pero no todos son sanados. Se sana cuando el Espíritu quiere sanar y es tu voluntad sanar. Yo puedo hacer milagros, pero no por todos los que oro por un milagro recibe el milagro, sino cuando en la voluntad de Dios está que ese sea sanado milagrosamente. Así es, lo mismo que la profecía. No es que porque yo soy profeta a toda hora estoy profetizando. No, y se va a cumplir lo que diga. No, es cuando yo recibo de Dios palabra y la profetizo, se cumple porque se cumple. La crean o no la crean, santo es el nombre de Dios, porque viene de Él. No sé cómo me metí aquí, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Eso es el mal uso de la lengua. Entonces, charrabatanda, divacaya, humanaba, pero llegó a la casa, hermanos, y sabe que ya en la iglesia, y saliendo de la iglesia, habiendo una manifestación del Espíritu, en la puerta había una hermana con vestidos cortos que se le miraba para unos pintados que tenía. Hermano, resulta que esto y aquello y el otro y la otra y no sé qué, y el hermano fulano de tal no podía orar porque está atado, porque el pecado lo tiene así. Eso no es andar en el Espíritu Santo. Si usted vio eso, si usted observó eso en el templo, usted llega y se postra delante del Señor, pide misericordia por la hermana de los cucos pintados y pide misericordia a Dios por aquel hermano que estaba atado, que usted sintió o vio que estaba atado espiritualmente. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es ser espiritual. Perdone que les hable así, pero así no se le va a olvidar lo que le estoy diciendo. Así me trate como me trate, pero hermano, quiero que la palabra de Dios penetre y sea clara en sus vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un hermano que le gusta en la congregación ser morboso. Y eso se sienta y busca la silla con huequitos y a veces le ve las nalgas a la hermana allá. Y si no se levanta para poder codiciar el otro cuerpo del hermano, y parece que tuviera ojos de su rucuco que a medianoche se le salen por agarrar los pechones. Y siempre lo he tenido ante la presencia del Señor. Libéralo, Señor. Le he dicho a algunos hermanos, oremos por esa criatura que se ha liberado esto. Sí, hermano, eso es andar en la carne, varón. Usted sabe a qué le estoy hablando. Eso es andar en la carne. Eso no es andar en el espíritu. Así ven que se arrodille. Pero se arrodilla para mirar cucos, para mirar piernas, para mirar caderas y mirar acá. No, hermano, aquí arrodilla para humillarse delante del Señor y decirle a Dios: soy un pecador y vengo necesitado de tu misericordia, que me restaure y me levante. Alabado sea el nombre de Dios.
Ay, gloria sea a Dios. Bueno, digamos que cerramos el paréntesis que no abrimos. Estamos hablando que un ejemplo legalista está en Juan 8, 3 al 5. El legalista no tiene misericordia, no conoce la mansedumbre y tampoco trata o busca que el hermano que falló, que pecó, sea restaurado. Él anda aplicando la ley y no según el Espíritu. ¿Cómo era que Moisés intercedía ante Dios por el pueblo cuando éste era rebelde y se iba tras de la idolatría? Moisés, apártate de mí, que voy a destruir a este pueblo duro de corazón. Sí, hazlo, Señor, acábalo. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Tú lo sacaste de tierra de esclavitud. ¿Qué van a decir las demás gente? Perdónalo, ten misericordia. Y en más de tantas ocasiones obró con mansedumbre, con paciencia, amado hermano, y alcanzó el pavor de Dios sobre su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Moisés le puso a chismosear. Moisés tampoco le dijo a Dios: sí, tu palabra dice que el que tal hace debe ser cortado. No. Moisés es un gran ejemplo de una persona espiritual que lastimosamente no sabemos cómo en aquel momento se salió de quicios para no llevar al pueblo a la tierra, no para no ser salvo, para no llevar al pueblo a la tierra prometida. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Intercedamos por el hermano, por la hermana que encontramos mal parqueado. Amén. Pablo dice a los creyentes de Gálatas: vosotros que sois espirituales, voy a utilizar mi paráfrasis, vosotros que andáis por el Espíritu, guiados por el Espíritu, restaurarle con el fruto usando la mansedumbre. Ahora, usted puede traer a la mente cuando les enseñé sobre el fruto del Espíritu. Mire que el fruto del Espíritu es para aplicar en diferentes ocasiones, oportunidades o momentos. Aquí hay que aplicar el espíritu de mansedumbre. Amén. El fruto en pétalo de mansedumbre. Todos los 8 que siguen al amor tienen que ser aplicados y usados en la combinación del amor. Si no hay amor, se pierde lo que se hace. Por eso es que amor está encabezando el fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El que no tiene amor no tiene misericordia. El que no tiene amor no es benigno. Ay, santo es el nombre de Jesús. El que no tiene amor tampoco es paciente cuando ve que el hermano falló. Le cae encima, no con las 11 piedras que dan aquí más, con un cerro de piedras encima para que se muera y se hunda. Señor nos ayude, iglesia, y nos permita tener claridad lo que es andar en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el pasaje la palabra espiritual significa el creyente o alguien cuya vida y conducta está dirigida, gobernada por el Espíritu Santo. Le repito, en el pasaje la palabra espiritual significa el creyente o alguien cuya vida y conducta está dirigida, gobernada por el Espíritu Santo. Por eso bíblicamente el que debe exhortar, el que debe corregir, el que debe, amado hermano, tratar con el que es sorprendido en una falta es el espiritual y no el legalista. Porque el legalista anda de acuerdo a la ley, de acuerdo a la letra, pero el espiritual anda de acuerdo al Espíritu. Usted encuentra en la Biblia, y si no lo ha notado, póngase a buscarlo. Usted encuentra en la Biblia muchos casos que obró el Señor. Que usted dice: pero ¿por qué? Si la Biblia dice esto, ¿por qué obró así el Señor? Porque era guiado por el Espíritu. Y el Espíritu siempre nos conduce a hacer la voluntad del Padre en el amor y la misericordia de Él. Amén. ¿No lo entendimos? El que es guiado por el Espíritu siempre actúa frente a cualquier situación difícil de acuerdo a la voluntad y amor y misericordia del Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Ayer Milciades tocaba el caso del padre del hijo pródigo. Y el padre era que hubiera una muenda, lo hubiera encerrado por allá, lo hubiera castigado: váyase a trabajar para que recupere y compre su ropa, sus zapatos, y si quiere tener anillo también, porque yo le tenía todo aquí. Usted me pidió, me exigió que le diera la herencia, se la di, y la botaste, desperdiciaste, la botaste como si nada le hubiera dolido.
Ahora ve. Y sí, como usted me dice, te voy a tener como uno de los obreros que tengo aquí. Pero no obro así. Mi hijo que se me había perdido me ha sido hallado. Ese chino sentía como pasaban corriente de amor, de misericordia, de perdón y de gracia sobre su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y ese es Dios con nosotros. Y cuando usted es espiritual, debe proceder así. Yo he tenido que berrear con hermanos que han caído, y muchas lágrimas he tenido que botar, porque me duele profundamente. Pero nunca desconozco que si se arrepiente, la gracia de Dios le cubre y le restaura. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, mis amados. Claro, hermanita, esto es de bendición. Señor, Pastor, vamos. en lo que usted dice del Señor Jesucristo, venía a mí cuando en el día de reposo Él sanaba. Ay, amén. Y entonces lo criticaban los fariseos, los legalistas, precisamente que en el día de reposo no se podía hacer nada. Pero Jesús era guiado por el Espíritu de Dios y estaba Muy conectado bien, con la voluntad de Dios, que eso. estaba ahí para sanar. ¿Sí ve? La ley que decía que en el día de reposo no se podía hacer nada, ni hacer sonar la tapadera de la olla. Ni siquiera eso. Ni siquiera ir a tragar. Pero Jesús llegó y hizo todo lo contrario. Le cayeron encima a los legalistas. Jesús, ¿qué dijo? Que Él era Señor del día de reposo. Él mostró que antes de la ley estaba la misericordia, estaba el amor y estaba la compasión. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermoso. Amén. Entonces, amados hermanos, quien debe exhortar es el espiritual y no el legalista. ¿Cuántos dijeron amén? Más o menos dijeron 14. Y le quito 7, son 7. Pero si les preguntara cuántos son espirituales, pónganle cuidado a eso. El que dice que vive en el Espíritu debe andar según el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y no es legalista en pro que los hermanos sean restaurados y no solamente juzgados y condenados. Hay una iglesia, que no le voy a dar el nombre, una congregación, que si la hermana Gafa peca, sencillamente públicamente le escarnecemos, y públicamente ningún miembro de la congregación puede volverle a darle la mano, puede volverla a saludar. Está descartada. Eso no es bíblico. Eso no viene de Dios. Eso viene del legalismo de la carne, que queremos hacer las cosas más santas que Dios. Dios murió fue por pecadores imperfectos. Y como ya les dije, la Biblia nos dice en 4 ocasiones que no hay un solo ser humano, por más que sea redimido, que nunca peque. No lo hay. Por eso no podemos condenar ni juzgar a nadie. Allí en San Juan 8, nosotros encontramos, me parece que el versículo 10 y 11, que Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Qué le respondió la mujer? No sé, Señor, se han ido. ¿Y qué sigue diciendo? Ni yo tampoco te condeno. Solamente vete y no lo sigas haciendo. Eso es restaurar. Hacerle ver al hermano, a la hermana que fue sorprendida, que lo que hizo está mal delante del Señor. Dijo la hermana Grimalda que está en un error, que está desviado, que se equivocó, que está lejos de la voluntad del Señor y que esa no es la voluntad de Dios, pero que Dios la sigue amando, lo sigue amando. Que por tanto yo quiero orar por usted, llevarla a que haga una oración de reconciliación, donde reconozca su pecado y determine apartarse. Esta semana en la cumbre de oración, Pedro sabe lo que les voy a hablar. En cierta ocasión, cuando Pedro trabajaba en Santa Marta, conocimos una familia de bendición, un pastor excelente, y resulta que un miembro de la iglesia fue sorprendido en adulterio. Entonces Pedrito me comunicó, yo me comuniqué con él y dije: si quiere venga y aquí lo restauramos. Sí, él llegó
Y iba bien, duró como 2 o 3 días, que en ayuno, que no sé qué. Pero un día bajé silenciosamente y lo encontré con el celular hablando cosas no buenas. Yo me le paré por aquí. No le voy a dar el nombre, le voy a cambiar el nombre. Hola, Pitujo. Usted vino en pro de restaurarse y seguirle sirviendo al Señor, pero así usted no va a alcanzar la restauración. Se va a hundir más. Y nos está engañando a nosotros y se está autoengañando usted mismo. Permítame orarlo. Hermano, guarde ese celular, corte con eso, saque esa criatura de su celular, ábrase de esa mujer. Me permitió orarlo, se botó sobre mis hombros, lloraba. Pastor, no la puedo dejar, pastor, no la puedo olvidar, pastor. Hermano, pero usted sabe que está mal. Tiene una mujer y unos hijos allá que te esperan. Duró otro día más y se trasteó. No soportó el tiempo de la restauración. Pasó así, pasó el tiempo. Con el tiempo pedido me informó que se había restaurado, gracias a Dios, había reconciliado su hogar. Hoy me lo encuentro esta semana en la mesa. En el cruce le tuve que alquilar una pieza para 6 creyentes. Entonces cuéntenme, no pastor, se puso así en una mesa. Yo tremendamente agradecido con usted y con el hermano Pedrito, porque ustedes fueron usados por el Señor para restaurarme, aunque yo fui rebelde. Eso me dijo. Pero vea ustedes, si nosotros hubiéramos actuado drástica o fuertemente, en el mundo estaría. Pero el Espíritu le llevaba a pensar, eso me contaba, y a meditar lo que nosotros habíamos hecho en pro de restaurarlo. Y hoy con su esposa es pastor, está sirviendo a la iglesia, el líder del instituto bíblico de allá, del distrito. Qué precioso, qué hermoso, hermano, restaurar a una persona. Alegra el corazón de Dios y bendice a una vida, en ese caso a una familia. Con la mujer me daba gracias, honramos a Dios, adoramos a Dios en un momento precioso. Y qué rico, hermano, esto es ahorita una satisfacción grande a la vida de uno. Amén. Va. Ay, me quedan 7 minutos. Y no hemos avanzado, ¿no? Gracias, mujer, usted está recibiendo, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. La palabra restaurar era usada para poner un hueso dislocado en su lugar. ¿Cuántos de ustedes se han tronchado, que llamamos a entender, tronchado un pie? Eso es dislocarse. Y entonces, ¿cuándo es restaurado ese hueso, esos tendones? Cuando se le hace una sobada, unas terapias y vuelve el hueso al puesto. Una hermanita pasando ahí para el hotel enseguida, que para el restaurante que ustedes conocen, venía de regreso o iba, no sé, y ¡prum!, se le fueron las luces y se vuelta la pata, se saca el jarrete, se saca el tobillo. Santo es el Señor. Y me llamaron pastor, y cuando yo me fui, me llevo la sorpresa y la bendición que la viejita se había sentado y se había metido el hueso en su puesto. La abracé. Lloré con ella en el hombro. Le dije, eres una berraca. Le ganó a la santandereana porque era costeña. Hermano, es que en un momento eso, primero el dolor, segundo los nervios no lo dejan a uno hacer nada. Pero esta vieja en una butaca se sentó y se ajustó el jarrete y se metió el tobillo. ¡Ah! La felicité, qué bendición. Esa mujer físicamente fue restaurada. ¿Por qué? Porque volvió a tener su pie como lo tenía. Alabo a mi Señor, alabo a mi Señor. Ahí, alabado sea el nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Restaurar a un hermano que falla o que encontramos pecando es eso, volverlo a ubicar en el lugar de comunión con Dios, comunión con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No matarlo, no condenarlo, no separarnos, no aislarnos de ellos, como les conté de una iglesia. No los saludemos más. Y es que porque eso es participar de pecados ajenos. Una incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos siendo bendecidos, hermanos? Bueno, entonces la palabra restaurar era usada para poner un hueso dislocado en su lugar. También para componer, díganme los pescadores, una red de pescar porque estaba rota. Entonces, ¿qué pasa con una red? ¿Cuántos de aquí fueron pescadores? Ninguno. Dijo amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Usted? Uno, bueno, no sé quién sería. Es que allá, ¿usted, Albeiro?
Muy bien. ¿Qué pasa con una red que está rota? ¿Cómo? ¿Usted la usaría? ¿Por qué no? Nunca va a agarrar nada, ¿sí o no? Pierde todo ese tiempo y cuando llega a donde Martica, ay, yo pescado, no. ¡Váyase! Mentira, Martica, mentira. Hermano, es volver a coserla para que quede en el estado original, que se pueda usar y pueda servir. Eso es restaurar. Y lo mismo se hace con un creyente en la vida espiritual. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Restaurar a un hermano es volverle, hermanos, a colocar en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la comunión con la iglesia. Restaurar a un hermano es actuar de tal manera que la pena, la vergüenza, la culpa, la ausencia de paz, la ausencia de gozo vuelva a llenar su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no que se sienta señalado por mí. Amén. Eso es. Y para eso se necesita templanza. Y quizás ahí voy a terminar porque a mí me encanta mucho hablar de la Biblia amplia y generosamente, hermano, porque así me trata el Señor a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, el restaurar a un cristiano en pecado es conducirlo al arrepentimiento y a una nueva relación con Cristo. Debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, el mismo que se menciona en Gálatas 5:23, como fruto del Espíritu. Amén. ¿Entendido, cierto? ¿Qué es la templanza para ustedes? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Se tiene control. Se tiene autocontrol. Gloria sea el nombre del Señor. Estuve mirando un comentarista y me agradó mucho. ¿Sabe? Dice él, esta palabra tiene que ver con el control del Señor en la vida de la persona. Y me puse a hacerle preguntas a ese comentario. Esto tiene que ver con el control del Señor en la vida de la persona que tiene la templanza. Y es profundo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros podemos tener o andar en el fruto del Espíritu si no tenemos al Señor viviendo en nuestras vidas. Porque el fruto del Espíritu es la esencia de la divinidad obrando en nosotros como Cristo obró en la tierra. Mire tan bueno que hacerle preguntas a un texto. La templanza o el fruto del Espíritu es permitir que por gracia y misericordia del Señor en nuestra comunión con Él, nosotros andemos y vivamos como Cristo vivió y anduvo en la tierra, haciendo perfectamente la voluntad de Dios. Y eso le bendice a uno grandemente. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos enseña a tratar a los demás con la misma empatía y amor, gloria sea el nombre del Señor, que deseamos o querramos recibir o ser tratados por los demás. Y eso es sembrar para luego cosechar. Si yo trato legalmente a un hermano que ha caído, a mí me van a tratar más terriblemente que legal. ¿Sí ve? Si yo quiero que a mí y a mi familia se trate bien, que por lo menos cuando mi mamita esté vieja, siempre alguien haya que le dé la mano para pasar un lugar difícil, una avenida. Usted y yo hoy debemos sembrar eso, con amor, con misericordia. Si usted quiere que cuando usted... Ay, espéreme, que es que yo ya no puedo como antes, los años han pasado y la vida me ha comido. Ahora llego a la mesa. Si usted quiere que en ese momento alguien le dé la mano, ay, gracias. Sea servicial hoy en día con el anciano. Sea servicial hoy en día con el adulto que tiene dificultades.
Yo cuando voy a la clínica soy feliz, lo digo para un relance del Señor, llevando a la cuchita, cogiendo al cuchito, hermano, que está perdida, lo llevo al piso, tal, lo llevo al piso, y soy feliz. Y los reportes que mis hermanas me dan es que mamá siempre está bien atendida, con 95 años encima. Y ustedes la vieron, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted y yo no servimos para nada, se aplica muy bien el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo dijo la señorita Teresa de Calcuta. ¿Ah? Que nos quede en ese tuste bien grabado. Perdón, testa, en esa testa bien grabado, santo hermano. Sí, hermanos, tremendo. Les pregunté hace un momento, ¿cuántos de ustedes no han pecado? Dígame amén. Ninguno me respondió amén, porque siempre fallamos. Gracias a la misericordia de Dios. Entonces, el texto que sigue diciendo, ahí lo mismo, 5:23. Entonces esta palabra templanza tiene que ver con el control del Señor en la vida del creyente. Amén. Un gran número de veces los cristianos confrontan a los hermanos débiles en la carne usando una actitud de vanagloria, de jactancia, lo cual causa irritación en aquel que fue sorprendido en el pecado, en vez de contrición. Y eso está en el versículo 26 del capítulo 5. Nada hagáis por vanagloria. Es que yo sí, yo soy el pastor, yo sí, vivo aquí así, yo soy el líder, yo soy la que anda. Pero usted, no, cuidadito, amados hermanos. Esa clase de confrontación no conduce a restauración y por ende no cabe en el reino de Dios. No está en la mente de Jesús, no está en el espíritu del evangelio. ¿Me hago entender, iglesia? Recordemos que Dios resiste a los arrogantes, vanagloriosos, jactanciosos, pero da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Quedamos para entre 8 días si Jesús no ha venido. Hermano, en el interrogante, ¿y por qué con espíritu de mansedumbre? ¿Y por qué con espíritu de mansedumbre? Vamos a orar a nuestro Dios porque me pasé 3 minuticos, pero yo sé que usted no los extraña porque está bien dedicadito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recibimos bendición? Bueno, me alegra, hermanos, que estemos en ese sentir. ¿Cuántos de ustedes van a volver a corregir en la ley a los hermanos en pecado? Digan amén. ¡Ah! La. Yo no dije nada malo. La. Levanta tu mano derecha en esta condición. Así. Papá Dios, amado Salvador, Señor Espíritu Santo, vive en mí, mora en mí, me someto a ti y ayúdame a caminar en la guianza del Espíritu. Pues quiero que lo de Romanos 8:1 siempre se cumpla en mí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu de Dios. Entra a orar de acuerdo a esa oración con Dios. Hable con Él, así sea silenciosamente, pero hazlo muy sinceramente. Estoy seguro que el Espíritu Santo te va a mostrar, no sé cuántas veces que has juzgado al hermano, que has creído que lo ha ido a restaurar condenándolo, usando precisamente un espíritu de legalista. Este es un momento hermoso para pedirle a Dios perdón, que tenga en nosotros misericordia, amado hermano, y decirle a Dios que abrimos nuestra alma, mente y ser para andar en el Espíritu y según el Espíritu de Dios. Porque sabemos que andar en la carne conlleva miseria, tristeza, dolor, angustia, perturbación, enemistades. Pero el andar en el Espíritu nos lleva a gozo, paz, mansedumbre, amado hermano, a este que estamos mirando, templanza, aleluya. Ya vivir una vida de fe. Ahí el texto es fidelidad a Dios. Señor, ayúdanos
a deleitarnos en vivir en la guianza de tu Espíritu Santo. Queremos que Gálatas 5:25 se haga realidad en nuestra vida, a mañana, a mediodía, al atardecer, a la noche y todo el tiempo de nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a andar por el Espíritu, Señor. Oh, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Somos tu iglesia. Y entendemos que estamos en medio de tiempos difíciles, pero Señor, que vislumbra un tiempo ameno de poder, de gloria divina, Señor, en nosotros los creyentes, que por tu gracia y misericordia determinamos andar en el Espíritu, revelando a la persona del Señor Jesucristo. Queremos, Señor, ser usados por ti conforme a tu voluntad y a tu propósito, agradándote, Señor, teniendo compasión y misericordia como mi Maestro Jesús la tuvo con los necesitados en su época. Enséñanos, Señor, a vivir y a andar como la iglesia que está en tu alma, mente y pensamiento y mirada. Oh Dios, que de ti venga un tiempo precioso de restauración para esta congregación. Para el liderazgo de esta iglesia, permitamos que tu palabra nos hable preciosa y maravillosamente. En el nombre amado y maravilloso de Jesús, perdónanos por actuar muchas veces en la carne, en la naturaleza vieja, Señor. Y que siempre que el enemigo nos quiera acechar, tu Espíritu Santo nos pueda reargüir para nosotros discernir la voz del enemigo, Señor, y acomodarnos a lo espiritual. En el nombre todo precioso, maravilloso y bendito de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.